el cineasta peruano con más premios literarios y el escritor con más premios de cinematografía. Así definen a Armando Robles Godoy en un libro que él guardaba en su biblioteca. Aunque es certero este juego de palabras, Robles Godoy dejó un legado invaluable en nuestra cinematografía. Y debido a ello, esta breve biografía es un humilde tributo a la memoria de un docente, crítico y realizador cinematográfico, incansable en su lucha por el cine peruano. El 7 de febrero de 1923 nace Armando Robles Godoy en New York, hijo de la señora Carmela Godoy Agostini y del reconocido músico guanuqueño creador de la pieza musical El Cóndor Pasa, Daniel Alomía Robles. Con el paso de los años, su padre le enseña a tocar el piano. Sin embargo, nota que su hijo se inclina por la escritura, así que le regala una máquina de escribir y deja de insistir con la música. No obstante, el pequeño Robles tiene una primera pasión artística, previa al arte de escribir. La primera cosa que me movió y me hizo sentir que había otras dimensiones fue el cine, antes que nada. Esto es fruto de las veces que Armando traduce las películas en inglés para su padre. De pronto las imágenes lo cautivan y hasta se olvida, en varias ocasiones, de realizar la traducción. Uno de los largometrajes que le produce una fascinación increíble es El nacimiento de una nación, del director estadounidense David Griffith. Estas experiencias marcarán su primer paso de la butaca a la silla del director. En los próximos años, la vocación literaria de Robles Godoy comienza a desarrollarse en su etapa estudiantil. Esta actividad es fundamental en la vida del cineasta, porque algunos de sus cuentos darán vida a sus películas más importantes, y su rica prosa desenvainará prontamente una crítica cinematográfica trascendental. Cuando cumple 10 años, se muda a Lima con su familia, y se instalan en Miraflores, pero debido al problema de asma de Armando, 3 años después lo envían a Chosica. Es en este lugar donde escribe sus primeros relatos cortos para la revista escolar Primicias Literarias, que pertenece al Colegio Santa Rosa de Chosica, donde Armando estudia la secundaria. Ya como universitario, cursa medicina por 2 años en la Universidad Nueva Mayor de San Marcos. Luego, en 1942, debido a su vocación literaria, se pasa a la Facultad de Letras de la misma institución, aunque tampoco concluye esta carrera. Mientras realiza sus estudios universitarios, Robles escribe 2 obras teatrales, Yo, tú y nadie, y Don Juan, las cuales obtienen, por 2 años consecutivos, el segundo lugar del Concurso Nacional de Teatro. Durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, presidente que fue apoyado fervorosamente por Robles durante su candidatura, se vive una crisis económica junto a un tenso clima político que llevará al golpe de Estado del exministro Manuel Odría en 1948. Debido a esos turbulentos años, Robles Godoy quiere salir de Lima sin salir del Perú y forma parte de un proyecto de colonización en pequeña escala de la selva. Nos fuimos a la selva, comenzamos el plan de colonización. Toda esa historia está ficcionada y convertida en una película que se llama La Muralla Verde. Si ustedes la han visto, es simplemente una película hecha alrededor de ese acontecimiento. Es así que al cumplir 22 años convence a los padres de su esposa Ada Rey para que les permitan ir a vivir a esta región. Al recibir el consentimiento, Armando parte en 1947 a Tingo María, la selva que dará vida a sus más resaltantes películas. Recordar es descubrir lo que verdaderamente ocurrió. Si bien al final, según Robles, la burocracia vertiginosa y no la selva hace fracasar el proyecto de colonización, ya que al respecto dijo, a mí no me venció la montaña, sino la burocracia, durante estos 8 años que vive en la selva y en los cuales viaja por unos meses a Lima, recibe un reconocimiento por sus cuentos y experimenta por primera vez la realización cinematográfica. Además, inicia su larga relación con el Cuarto Camino. Establecido en la selva, continúa desarrollando su prosa literaria, escribiendo sus cuentos En la selva no hay estrellas, el cual será adaptado al cine más adelante por el mismo Robles, y Los Tres Caminos.
Luego de terminarlos, se entera de un concurso de cuentos realizados por el diario La Prensa y envía ambas obras. En La selva no hay estrellas y Los tres caminos obtienen respectivamente el segundo y el primer lugar de esta competencia realizada en el año 1953. Cuando el diario se entera de que ambos títulos son de un solo autor, ya que Robles los había mandado bajo seudónimos distintos, le reconocen solo un cuento. Me dijeron que para evitar la acumulación de premios, el segundo no me lo pagaban. No había nada que hacer. Esta cantidad de dinero lo beneficia en su proyecto de colonización. También ese mismo año realiza su primer cortometraje, llamado Ya se cayó el arbolito. Esta es su primera experiencia como realizador, y la cual aceptó afrontar a pesar de reconocer que aún no estaba formado cinematográficamente. En uno de sus viajes a Lima, crea con unos compañeros suyos una empresa pequeña de radionovelas grabadas, llamada Grabarte, en la cual se encarga por momentos de diversos roles: realizar los guiones, dirigir a los actores y producir. Debido a este proyecto, Robles inicia su vínculo con El Cuarto Camino, ya que en el local de esta empresa encuentra un libro de Peter Ouspensky llamado En busca de lo milagroso. La lectura de esta obra lo deja impresionado. Más adelante Armando se junta con un grupo de personas para comentar sobre el libro, y sobre todo del maestro de Ouspensky llamado George Gurdjieff, quien introduce en Occidente el Cuarto Camino, un método que, según manifiesta, hace evolucionar el interior de una persona. Esta doctrina influirá en la vida personal y cinematográfica de Robles Godoy por mucho tiempo. Luego de vivir 8 años como colono en la selva, en 1957 Armando Robles Godoy vuelve a residir en Lima, sin imaginar que marcará una huella imborrable en la cinematografía peruana de los años 60 y 70. Pisa el suelo de la capital sin ánimo de hacer cine, pero es un sentimiento efímero, pues los años posteriores su pasión por el séptimo arte fomenta una crítica de cine comprometida y moderna, forja proyectos de ley cinematográficos y crea los largometrajes más importantes de nuestra cinematografía, entre ellos La Muralla Verde, considerada la mejor película del cine peruano. En 1958, Robles trabaja como periodista de La Prensa y desde 1961 hasta 1963 comienza a escribir artículos de cine en el dominical de este diario, llamado 7 días del Perú y del mundo. El activismo cinematográfico que hace desde estas páginas lo hace también en una columna diaria de La Prensa, que en junio de 1962 pasa a llamarse Cine Comentarios. La crítica cinematográfica entre los años 30 e inicios de los 60 en su mayoría es impresionista, breve y muchas veces ligera. Además, está acompañada de noticias o comentarios sobre farándula cinematográfica, en especial la de Hollywood. En ese contexto, Robles Godoy, a partir de 1961, cambia este enfoque y es por ello que sus textos se consideran una transición hacia una crítica moderna. Respecto a los textos críticos de Robles Godoy, menciona lo siguiente el docente universitario y crítico cinematográfico Emilio Bustamante. Porque estos textos constituyen textos pioneros de la crítica de cine moderna en el Perú. Robles pone énfasis en el lenguaje cinematográfico y no en el tema o la trama, como era costumbre en los críticos periodísticos de entonces. Desde su primer artículo titulado La batalla del buen cine, Armando Robles Godoy se enfoca en el lenguaje cinematográfico de las películas y deja de lado la crítica impresionista focalizada en el argumento y la trama. Elogia el cine europeo por encima del hollywoodense, sobre todo el de la nueva ola francesa, a la cual califica como el movimiento más importante de la historia del cine. Tanto en el semanario como en su columna diaria, también publica noticias y actividades culturales de cine, cursos de formación cinematográfica, notas en contra de la censura y a favor de una ley de promoción de cine, y textos didácticos sobre el lenguaje audiovisual para aficionados. A través de su prosa socarrona, apasionada y comprometida, con un lenguaje accesible para todo el público, ensalza el estilo cinematográfico que ejercerá en sus posteriores películas. Al respecto, Robles es consciente que esta etapa de crítico iba a ser el punto de partida de una carrera difícil.
Y así es como luego de esta trayectoria en el diario La Prensa, que culmina en agosto de 1963, comienza su época como realizador de largometrajes. La personalidad ingeniosa y aventurera de Robles Godoy quemará sus naves y se lanzará a un campo lleno de incertidumbres. Por estos años, la producción cinematográfica en el Perú es escasa, debido al poco interés que hay por la producción nacional. Además, el cine es visto como un mero producto y la realización de una película es una odisea. Bajo ese contexto, Robles Godoy manifiesta un deseo de hacer un cine personal, basado en el estilo cinematográfico que defendía en sus críticas publicadas en el diario La Prensa. Cierto día, Armando recibe una propuesta del actor Vlado Radovich para grabar su primer largometraje. Es así que, a pesar de ganar muy bien en el diario La Prensa, renuncia y se embarca en este nuevo viaje cinematográfico, bajo un contexto desfavorable. Como mencionó alguna vez, Robles aprende a hacer cine al dirigir esta película de larga duración llamada Ganarás el pan. Aquí, qué sé yo, que para mí fue un taller de cine para mí, no un taller de cine hecho por mí, sino para mí. Felizmente pude hacer la postproducción en Buenos Aires, que fui a un buen laboratorio, el productor consiguió fondos para hacer la postproducción allá, aquí no había nada, no había ni siquiera una moviola para editar, no nada. Y entonces eso sí me sirvió de aprendizaje. Estuve 6 meses en Buenos Aires, que los utilicé no solamente para trabajar, sino para estudiar. El estreno de este documental con línea argumental se realiza en 1965. Como resultado, le va bien en taquilla y la crítica destaca la intención de la cinta de establecer un estilo propio, aunque también detalla sus deficiencias. Lastimosamente, esta película actualmente está perdida. En 1966 lanza su segundo largometraje, homónimo de su cuento, En la selva no hay estrellas, la cual obtiene la medalla de oro en el Festival Internacional de Cine de Moscú. Narra la historia de un hombre que se interna en la selva profunda para robar las grandes cantidades de oro que una tribu comandada por una anciana oculta en las profundidades de la selva. El recorrido de la aventura nos contrapone la infancia sosegada del protagonista frente a su adultez codiciosa. ¿Qué haría usted si todo ese oro fuera suyo? Sería libre. A través de flashbacks, secuencias oníricas y sucesiones discontinuas, esta obra define el estilo cinematográfico de Robles Godoy, en el cual influyen directores europeos como Tarkovsky y Renaud. Esta producción sirve además como cantera para jóvenes peruanos que quieren adentrarse en la producción cinematográfica, ya que Robles los pone de asistente de los 14 técnicos que vienen de Argentina para realizar este largometraje. Solventada económicamente, en parte por miembros del Cuarto Camino, En la selva no hay estrellas logra llegar a una gran cantidad de público. Sin embargo, luego de ser presentada y premiada, la obra se pierde por un largo tiempo. Se perdió durante 35 años. De repente un día me llama una persona que yo no conocía y me dijo: señor Robles, yo quisiera ponerme a su disposición porque sé que usted tiene dificultades con encontrar En la selva no hay estrellas. Y me dijo: yo tengo un amigo íntimo mío que trabaja en la embajada de Moscú. Y si usted me da los datos de la película y fechas y todo, yo estoy seguro que la va a encontrar. Y efectivamente lo hice y a la semana tenía el DVD. Pero un mal previo a este extravío se dio cuando la cinta fue retirada de la cartelera a los pocos días, a pesar de que asistió una buena cantidad de público a verla. Esto debido a que los cines, por decisiones comerciales, priorizaban la proyección de películas extranjeras. Por este motivo, Robles Godoy impulsará más adelante un proyecto de ley que proteja el cine peruano de acciones como esta. Otra faceta de Robles Godoy durante estos años es la de docente. Dirige desde el año 1968 el taller de cinematografía de la Academia de Realización Cinematográfica, que funda con Augusto Geu Rivera, convirtiéndose esta en aquel entonces en la institución más importante en la enseñanza del cine en el Perú. Dentro de su taller se realizan métodos prácticos para desarrollar las técnicas cinematográficas como edición, sonido, fotografía. Su actividad como docente de este campo la ejercerá por 40 años.
En 1970 se estrena su tercer largometraje, La Muralla Verde, ganadora de los premios principales del Festival de Chicago y de Moscú, y de más de 15 premios internacionales. La película está basada en la experiencia de Armando Robles como colono en la selva. Incluso, el lugar donde realiza este largometraje es la chacra donde vivió. La Muralla Verde nos cuenta la lucha de un hombre, Mario, contra la maraña burocrática y la indomable selva con el fin de sacar adelante a su familia. Para mostrarnos la vorágine que sufre el protagonista, combina los tiempos y los espacios, remite a los flashbacks y flashforwards, y genera sincronías. Con esta obra resume su estilo narrativo y técnico, y su afán por la alegoría, notándose aún la influencia del director francés Renaud. Mientras que la crítica nacional ataca, los críticos internacionales la alaban, entre ellos el estadounidense Roger Ebert, quien menciona que La Muralla Verde no parece simplemente una película, sino una afirmación de la vida. No hay una nota desafinada en ella, nada que mienta o que sea un truco, y nos recuerda al ladrón de bicicletas o el niño salvaje. A pesar de que la realización de este largometraje fue complicada por el clima poco favorable de la selva y por muchos meses de estrés, este trabajo también sirvió de mucho para futuros cineastas, como Nora de Isco. Más adelante, en el año 2005, La Muralla Verde encabezará el ranking Las películas peruanas que importan, realizada por la desaparecida revista cinematográfica Godard. En este mismo año de estreno de La Muralla Verde se promulga la Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica 19327, durante el gobierno de Velasco Alvarado. Esta ley, impulsada por Robles Godoy, tiene como fin estimular la producción de metrajes de larga y corta duración. Asimismo, consolidar el acceso de las cintas nacionales en las salas, ya que las películas extranjeras acaparan gran parte de la cartelera. Este trabajo inició en febrero de 1967, creándose la Sociedad Peruana de Cinematografía, que en un inicio se llamó la Asociación de Realizadores Cinematográficos del Perú, donde Robles Godoy fue presidente, el gran fotógrafo Martín Chambi vicepresidente y el crítico de cine Isaac León Frías secretario. El trabajo que hubo entre el gobierno y la agrupación cinematográfica da como resultado esta ley que finalmente resultará más adelante un fiasco según el mismo Robles. Sin embargo, el director destacó que de todos modos fue relevante porque generó un gran incremento de metrajes en tiempos de escasa producción cinematográfica. La vigencia de esta ley finalizará en el año 1992. Naturalmente, Robles Godoy continuará defendiendo la cultura cinematográfica de nuestro país, impulsando la Ley 26370, llamada Ley de Cinematografía Peruana, que finalmente será promulgada el 18 de octubre de 1994, y que tendrá entre sus objetivos fundamentales promover la enseñanza del lenguaje cinematográfico y su apreciación crítica, así como también el uso del cine y el video como medios de enseñanza, todo dentro del programa de educación secundaria. En 1973 se estrena su cuarto largometraje, Espejismo, ganadora del Hugo de Oro del Festival de Chicago y única película peruana nominada al Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa. Este film es creado por pedido de Bernardo Batievsky, uno de los fundadores de Frecuencia Latina, luego de haber quedado encantado con La Muralla Verde. La historia nos narra sobre dos jóvenes que viven en los arenales poblados de Ica, Juan José y Hernán. El primero hereda una casa abandonada cerca del desierto y encuentra sin querer la respuesta a un misterio, mientras que el segundo se muda con su familia a Lima y espera poder lograr su sueño de ser un futbolista profesional. Todos esos hechos son narrados combinando el pasado y el presente, usando metáforas y representando alegorías sobre el conflicto por la tierra en Ica durante los días de la Reforma Agraria en 1969. En la música destaca el trabajo de su padre Daniel Alomía Robles y Enrique Pinilla. Este último ya lo había apoyado con sus 3 largometrajes anteriores. Respecto a la recientemente promulgada Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica 19327, Espejismo se beneficia a nivel de exhibición, pero no de realización. 14 años después, en 1987,
se estrena su quinto largometraje, llamado Sonata Soledad. Esta obra, muy personal, filmada en blanco y negro, se mueve en 3 tiempos, asemejándose a los movimientos de una sonata musical. Al respecto, Robles creía que la forma de expresión de la música es parecida a la del cine. Esta película es realizada como parte práctica de su taller cinematográfico, entregando roles técnicos a sus alumnos. Por otro lado, Sonata Soledad no se acoge al régimen promocional de la ley de cine, ni se distribuye en salas comerciales, sino en salas de circuito cultural. Entre los años 80 y 90, su producción literaria es premiada. Su cuento Tercer Acto obtiene el premio Copé de Bronce en 1981, mientras que su otro cuento, Oxímoron, se queda con el Copé de Plata de la misma competición, pero del año 1998. Respecto a su producción de cortometrajes, Armando Robles Godoy dirige más de 20. Tiene 5 cortometrajes grabados entre 1983 y 1989, en los que explica qué es el lenguaje audiovisual. Según el crítico y escritor de cine Ricardo Bedoya, 3 cortometrajes son realizados gracias al apoyo de sus compañeros del Cuarto Camino. Estos son España en Lima, de 1963, El baile de las orquídeas, de 1964, y Reportaje Ancón, de 1960. Pero sin lugar a dudas, se destaca entre todos sus cortometrajes El cementerio de los elefantes, de 1974, por ser ganador del Hugo de Plata en el Festival de Chicago. En 2002, Robles estrena su último largometraje, Imposible Amor. La película nos cuenta 3 historias que se hilan temáticamente por 3 amores imposibles de concebir. Al finalizar esta película, termina enfermo y hospitalizado. Sin embargo, con el tiempo se recupera. Aunque 3 años más tarde y luego de varias décadas dedicadas a la labor cinematográfica, Armando Robles Godoy anuncia su retiro definitivo del cine. En sus últimos años de vida, Robles dedica su tiempo a la literatura. Escribe un libro de cuentos, una novela y una obra de teatro. Además, realiza en coautoría con Manuel Robles un libro de ensayo titulado La búsqueda perpetua siempre es posible. Continúa ejerciendo el Cuarto Camino en su vida y brindando talleres de cine. Sintiendo el final de sus días, al respecto menciona: estoy escribiendo el guión de mi muerte. También manifiesta que todo lo que debía hacer ya lo hizo, en otras palabras, que ya había cumplido su misión. El 11 de agosto del 2010, a las 11:30 de la mañana, debido a un paro cardiorrespiratorio, fallece Armando Robles Godoy. De un quijotismo irrenunciable, según su gran amigo Marco Aurelio de Negri, Armando fue un aventurero y dueño de un espíritu contracorriente, que luchó décadas por un cine peruano alicaído. Si bien tuvo una vocación literaria premiada, su enorme esfuerzo e invaluable impronta se gestó en el campo del cine, a través de su crítica moderna, nutrida por su talento con la pluma, sus talleres de cinematografía, su iniciativa por plantear leyes que protejan el cine peruano, y su poética cinematográfica, la cual nos dejó joyas como La muralla verde, Espejismo y En la selva no hay estrellas. Estas películas, ganadoras de importantes premios internacionales, aún hacen resonar el nombre del genio cinematográfico Armando Robles Godoy. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Por favor, si te gustó el contenido, nos ayudarías bastante regalándonos un like y compartiendo nuestro video. Además, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, así como también seguirnos en nuestra página de Facebook. De Autor es un proyecto independiente que tiene como objetivo difundir la vida y obra de nuestros artistas. Mi nombre es Daniel Martínez, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.